Bastante que se demoró el Congreso tratando de establecer si se reunían, si no se reunían, si presencialmente, si podían o no podían en medio de la pandemia, si finalmente hacían sesiones virtuales y finalmente qué hacían en las sesiones virtuales, para que ahora la Corte Constitucional haya dicho: no, señoras y señores, el decreto presidencial mediante el cual se autorizaban esas sesiones virtuales es inconstitucional, se caen las sesiones virtuales. Inmediatamente todo el mundo dice: no, se acabó todo, mejor dicho, esa gran cantidad de proyectos legislativos que sacó el Congreso en esta legislatura del primer semestre se van al diablo. La gran cantidad en realidad, ustedes sabrán, es una exageración, porque lo verdaderamente importante quizás sea la cadena perpetua para violadores de niños, de pronto la ley de borrón y cuenta nueva para los deudores morosos, y fuera de eso la ley esa de los pagos justos para los proveedores a las grandes empresas. Mucho más que eso no hizo el Congreso, ni siquiera hizo control político al gobierno, que sacaba y sacaba y sacaba y sacaba decretos bajo el estado de emergencia. En ese contexto, digamos que lo que dice la Corte es: las cosas que ya sacó el Congreso se mantienen. Mejor dicho, desde esa perspectiva no cambia prácticamente nada. Pero dice algo más la Corte. Dice: para seguir adelante con sesiones virtuales, el Congreso tiene una alternativa: no recurrir a ese decreto presidencial, sino modificar su propio reglamento. El Congreso, modificando su propio reglamento, puede permitir que haya sesiones virtuales y que sean válidas. Mejor dicho, la Corte no hizo prácticamente nada, dejó lo que ya existía y, aparte de eso, le abrió la puerta para que el Congreso pudiera en adelante a seguir sesionando virtualmente. Con lo cual uno dice: bueno, entonces el segundo semestre del Congreso, ¿qué? ¿No va a traer mayor novedad? Ojo, hay preguntas muy relevantes que poco tienen que ver con la virtualidad, poco tienen que ver con el Zoom y con los que dejan abierto el Zoom, y que tienen mucho que ver con cosas importantes para este país en el segundo semestre. Elección del procurador, el Congreso juega un rol fundamental. Elección del nuevo defensor del pueblo, igualmente. Y pasar o no pasar una serie de proyectos de ley que son los que van a permitir que haya reformas económicas para que la economía se vaya recuperando. Algo en el frente laboral, quizás empezar a discutir el tema tributario, hablar algo de otro tipo de reformas. Por lo tanto, este segundo semestre va a ser clave, y la discusión, no creo si es virtual o no virtual, porque la Corte ya dio vía libre, es cómo se van a dar las alianzas políticas para que el gobierno tenga o no tenga el respaldo suficiente para sacar adelante sus proyectos. Y en ese contexto, un último datico. ¿Recuerdan ustedes que el gran candidato para presidir el Congreso en la segunda legislatura de este año es Arturo Char? Y Arturo Char tiene una indagación preliminar de la Corte Suprema de Justicia que lo había llamado a una versión libre el 7 de julio, hace apenas un par de días. Y en ese contexto, pues la Corte Suprema de Justicia dijo: esta versión libre se va para el 27 de julio, después de que el mismo Congreso lo haya elegido o no presidente del Senado, presidente del Congreso. Desde esa perspectiva, vean ustedes cómo se van configurando las cosas políticas dentro del Congreso para un segundo semestre en el que seguramente van a sesionar por Zoom.